Mi nombre es Federico López y hoy vamos a hablar qué es un cisma y por qué aparecen las tres vertientes del cristianismo y vamos a desarrollar signos y símbolos del cristianismo. ¿Qué es un cisma? Cisma es un término que se emplea para hacer mención a la separación o división de los miembros de una comunidad o organización, bien sea religiosa, política o cultural. En este caso, en la religión, podemos tomar el ejemplo del cisma de Oriente y Occidente. Se denomina como cisma a la ruptura de relaciones que hubo en el año 1054 entre el Papa y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. En dicho cisma, tanto el Patriarca Miguel Cerulario excomulgó al Papa León IX, así como el Papa hizo con este. Por tanto, ambos representantes realizaron la excomunión mutua. Por otra parte, cabe resaltar que la Iglesia Ortodoxa es la que representa a la cultura oriental y lengua griega, y la Iglesia Católica es la que pertenece a la cultura occidental de lengua latina. Bueno, vamos a explicar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la congregación de los fieles al cristianismo que se encuentra regida por el Papa. Es la iglesia más grande del mundo que reúne a más de 1.200 millones de fieles en todo el planeta. Según su doctrina, fue fundada por Jesucristo y dirigida por los apóstoles en sus primeros tiempos. Por esta razón, se autoproclama a sí misma como la única iglesia cristiana auténtica. Su misión principal, aparte de elaborar, impartir y propagar las enseñanzas de Cristo y preservar la unidad de los fieles, es ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios. Otra de las vertientes del cristianismo es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa nace de la separación definitiva de la Iglesia cristiana en el cisma del año 1054. Antes del cisma, todas las iglesias cristianas estaban bajo la jurisdicción de Roma, los cuales se separaron completamente de ella en el año 1054. La Iglesia Ortodoxa, como dice su nombre, es ortodoxo, que significa creencia recta. Por lo tanto, mantiene el credo original sin las alteraciones que la Iglesia Católica Romana introdujo. Algunas de ellas son el Espíritu Santo, su procedencia es solo del Padre en la versión original. El purgatorio, la Iglesia Ortodoxa dice que las almas después de la muerte van al juicio final en vez del purgatorio. El pecado original es un concepto de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Ortodoxa continúa con el pecado ancestral, que se refiere a la fuerza que nos induce a inclinarnos hacia el mal. Otra vertiente del cristianismo es la Reforma Protestante, que fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, monje alemán, que criticó fuertemente la política religiosa de los papas. El 31 de octubre del año 1517, cuando publicó y colgó sus famosas 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania hace 500 años. Como consecuencia de las críticas hechas por Martín Lutero, este fue excomulgado tras rebelarse en contra de la Iglesia Católica por el Papa León X. Más tarde contrajo matrimonio y continuó con sus reflexiones acerca de la Reforma Protestante. Sin embargo, no fue el único que estaba en contra de muchas de las cosas que ocurrían en la Iglesia. También habían otros religiosos, políticos y pensadores que compartían su opinión e interpretación de las Sagradas Escrituras. Empezaremos a hablar sobre los símbolos del cristianismo. El primero de estos que mencionaremos es el ictus. Es un símbolo cristiano formado por dos arcos que se intersectan dando lugar a la forma de un pez. Las palabras que tienen en su interior significan Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El ictus fue un símbolo secreto utilizado entre los primeros cristianos
Es importante destacar que el pez es también un elemento recurrente en los evangelios. Las primeras apariciones de este símbolo datan del siglo II y parece ser que su uso aumentó durante los siglos III y IV. En la actualidad su uso se ha vuelto a popularizar para identificarse con el cristianismo. El crismón, también conocido como chi-rho, es uno de los primeros cristogramas formados por las dos primeras letras de la palabra griega Cristo. Este símbolo fue utilizado en el siglo IV después de Cristo por el emperador romano Constantino I como estandarte. El símbolo alfa y omega son las primeras y última letra del alfabeto griego respectivamente. Esto se asocia con el principio y el fin. En consecuencia, representa la naturaleza eterna de Dios. Existen distintos versículos en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis de San Juan, donde se hace referencia al símbolo del alfa y el omega. Se tiene constancia de que el símbolo alfa y omega empezó a utilizarse alrededor del siglo IV. Muchas veces se utiliza en representaciones en combinaciones con otros símbolos cristianos, como por ejemplo el crismón. A pesar de ser un símbolo basado en letras griegas, ha sido históricamente más utilizado en las tradiciones de la Iglesia occidental que en la Iglesia ortodoxa oriental. La cruz cristiana es el símbolo más importante del cristianismo. Este símbolo es utilizado en el cristianismo como una clara referencia a la cruz donde murió Jesucristo. Este símbolo no fue utilizado entre los primeros cristianos debido a su referencia directa a los métodos de ejecución utilizados de aquella época. Fue a partir de los siglos II y III que empezó a asociarse claramente la cruz con el cristianismo. Como pueden ver en la imagen, existen muchas otras variaciones de la cruz cristiana. En la imagen pueden observar las más relevantes. La cruz de Jerusalén, también conocida como la cruz de las cruzadas o cruz de Tierra Santa, es un símbolo históricamente del cristianismo. Esta cruz se forma a partir de otras 5 cruces. Existen distintas interpretaciones en torno al significado de la cruz de Jerusalén. Un posible significado indica que la cruz principal representa a Jesucristo, mientras que las 4 crucetas representan a los 4 evangelistas. También es posible interpretar las 5 cruces como las 5 heridas que sufrió Jesucristo al ser crucificado. El monograma IH ha sido utilizado como abreviación de Jesús. Estas dos son las primeras letras de la palabra Jesús escritas en griego. La cruz de San Pedro tiene la misma forma que la cruz latina, pero representada en posición invertida. Este símbolo tiene su origen en la crucifixión de San Pedro. San Pedro, al ser crucificado por los romanos, consideró que no era digno de morir como Jesucristo. Por este motivo pidió que lo crucificaran en posición invertida. En base a este acontecimiento, la cruz invertida ha sido siempre usada entre los cristianos como símbolo de humildad. El ancla ha sido siempre un símbolo de seguridad. Los primeros cristianos utilizaron este símbolo como símbolo de esperanza en la existencia futura y en la resurrección. La paloma es un símbolo recurrente en el cristianismo. Basándose en los evangelios, la paloma ha sido entre los cristianos un símbolo del Espíritu Santo. Este simbolismo se ha visto reflejado frecuentemente en parte del arte religioso del cristianismo. La paloma está relacionado con el bautismo de Jesucristo. El pan y el vino son un símbolo cristiano que aparece en la última cena. En ella Jesucristo ofreció estos dos elementos a los 12 apóstoles. El pan y el vino representan respectivamente el cuerpo y sangre de Jesús. Jesús también pidió a los apóstoles que revivieran esta cena en su memoria. Así recuerdan los cristianos y repiten la última cena en cada Eucaristía para recordar y reforzar el mensaje de Jesús.